Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer enormemente la oportunidad que ustedes nos dan, el hecho de que nos den la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en un devocional más y juntos poder reflexionar en la palabra del Señor. Y asimismo también quiero agradecer al Señor por sus vidas, por el tiempo que nos regalan al estar con nosotros y pedirle que nos provea de una porción de su Espíritu Santo para que podamos tener esa gracia y ese poder de entender su palabra en esta mañana. Y queremos decirles que no es una casualidad que ustedes se encuentren con nosotros, pues yo creo que es el mismo Dios, que es el Dios Todopoderoso, quien les ha puesto en su corazón estar con nosotros para compartir con ustedes su palabra. Y en esta mañana nuevamente les queremos reafirmar nuestra complacencia y decirles que comenzamos con un nuevo salmo que nos habla asimismo de la palabra de Dios y de su grandeza y de su gloria. Este es un salmo muy extenso y contiene 176 versículos, el cual haremos la reflexión de manera pausada para poder desglosar este largo pero muy hermoso y apasionante salmo, que es el número 119, para encontrar las excelencias de la ley de Dios. Los comentaristas de la palabra de Dios aseguran que este salmo no tiene nombre, o más bien no tiene un autor, pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los salmos pues fueron escritos por el rey David, que tal vez en esta ocasión fue escrito a lo largo de toda su vida. Y los modernos comentaristas concluyen que fue posterior a su exilio, que datan de los días de Nehemías y de Esdras, pero no hay la certeza de esto en esta escritura. Tal vez no sea estrictamente necesario saber si tuviera esta relevancia. Dios mismo habría revelado el nombre de David en este salmo, pues además las secciones y los versículos no son una cadena que se encuentran conectados unos con otros. Sin embargo, es como un collar de perlas donde cada una tiene su gran valor y está organizado como un acróstico. También podemos encontrar 22 letras en el alfabeto hebreo y contiene 22 unidades, cada una asignada a una letra del alfabeto hebreo. Este salmo glorifica a Dios y su palabra, no cabe duda de esto, haciendo notoria la frecuencia con la que se refiere a la revelación escrita de Dios. Durante el desarrollo de este salmo hay 8 palabras básicas que se usan para describir las escrituras, que son la revelación escrita de la palabra de Dios. Y para todos nosotros, como lo son la ley, la palabra, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos
que iremos explicando conforme el desarrollo de cada parte de este salmo, que es tan maravilloso y que nos ayuda también a maravillarnos de la inmensidad de las Escrituras. El salmo inicia con una letra del alfabeto griego, Aleph, que tiene un significado como la bienaventuranza de aquellos que caminan en la palabra de Dios, y el anhelo de hacerlo. Y en el versículo 1 y 2, el salmista inicia con una bendición declarada y dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El escritor de este salmo inicia describiendo las bienaventuranzas del hombre. Comienza con la idea de ser perfecto en su camino, lo cual es una gran bendición, debido a que muchas personas piensan que la vida perfecta de camino es muy aburrida, en el mejor de los casos, porque creen que si no tienen nada de impurezas, entonces no es divertida. Pero el que camina en la palabra de Dios conoce las bienaventuranzas de una vida que puede disfrutarse sin mancha, y la palabra de Dios nos muestra este camino para compartir sus bienaventuranzas. Y esto lo encontramos siendo perfectos de camino. Podemos asegurar que aquellos que viven vidas conforme a las normas generales de Dios, son más felices. Sin embargo, para muchos que persisten en la ilusión de vivir una vida contaminada con muchas perversidades mundanas, creen que la vida es más divertida. Como hijos de Dios, necesitamos que Dios nos enseñe el camino para una vida feliz y concentrarnos en ser perfectos de camino. Si no somos felices del todo, es por causa de nuestros pecados y porque no conocemos la palabra de Dios que está escrita lo suficientemente como para recibir esa instrucción de Dios. Como los que andan en la ley de Jehová, como dice el salmista, si andamos en la ley de Jehová, tenemos una conexión y una relación fuerte y perfecta con el ser perfecto de camino. Y los que andan en la ley de Jehová, pues andar en la ley de Jehová es un hecho de ser perfecto de camino. El escritor de este salmo usa la frase la ley de Jehová para referirse a la revelación escrita de Dios. Y esto nos muestra cuánto conocía, amaba y respetaba la palabra de Dios, al que también se le llama Torah, palabra que para los hebreos significa ley. Para obtener esta bienaventuranza es un camino santo de manera habitual, progresivo, en acción práctica en la vida cristiana. Guardar sus testimonios es lo mismo que andar en la ley de Jehová, porque guardar significa hacer, no únicamente oír, y no es suficiente
con entender o meditar, sino que debemos practicar para ser felices verdaderamente. La bienaventuranza es para los que atesoran los testimonios de Dios, y esto implica necesariamente escudriñar la palabra de Dios, porque no podemos guardar en el corazón lo que no hemos abrazado de nuestro corazón con fe. Si alguien busca a Dios con todo el corazón, estrictamente debe tener un estudio de la revelación de la palabra de Dios escrita. Hay diferentes formas de buscar a Dios que no son necesariamente su palabra. Esto es a través de la oración, del ayuno, de la adoración y el servicio en su obra, entre otras cosas. Y buscar a Dios con todo el corazón es muy importante. Dios es uno y no llegaremos a conocerlo si no lo buscamos con todo el corazón. Ahora veremos qué dice el versículo 3. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En esta porción de la palabra, el salmista nos habla de las bienaventuranzas descritas como los caminos divinos de Dios, que dice, pues no hacen iniquidad. Y aquí nuevamente el escritor nos habla de aquellos que guardan sus testimonios, porque estos son perfectos de camino, y por esto no hacen iniquidad. Hay pureza y bondad en sus vidas. Ellos han aprendido sus caminos. Ahora bien, veamos los versículos que continúan del 4 al 8 para concluir con esta primera sección de este salmo. El escritor nos habla de las bienaventuranzas deseadas, que son guardar sus mandamientos y estatutos para no ser avergonzados, que dice así estos versículos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. En esta porción de la palabra, el salmista hace una relación de la obediencia para mostrarnos la razón por la que Dios nos encargó que fueran muy guardados sus mandamientos, no solo para honrarlos, sino porque es el camino para la bendición. Aquí vemos que el salmista inicia una oración a Dios, y esto nos muestra que no solo es un estudiante de las Escrituras, sino un hombre de oración pidiendo la ayuda de Dios para seguir su camino. También es una oración por la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Por esto dice que ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, porque sin su obra en nosotros carecemos de la capacidad de guardar sus mandamientos. El salmista sentía vergüenza y por eso dice, entonces
no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Por esto oraba para pedir una vida sin vergüenza. La vergüenza es el fruto del pecado. La confianza es el efecto de la justicia. Cuando hay vergüenza es porque hay una conciencia culpable, es un fruto del pecado. Por eso, la sinceridad de ser es un sello de profesión cristiana. El salmista cree que es importante alabar a Dios y le dice: te alabaré con rectitud de corazón, y asimismo hacerlo con rectitud de corazón, haciendo la promesa de guardar con cuidado los estatutos de la palabra de Dios. Cuando el salmista dice: no me dejes enteramente, aquí deja ver una nota de desesperación, pues él conoce y ama la palabra de Dios. David siente que fue dejado, pero no enteramente, no como Saúl. Pedro fue dejado, pero no como Judas. Así que el corazón que canta dice: no me dejes enteramente, es un corazón que desea estar cerca de Dios. El canto revela un hecho de que el hombre que obedece la voluntad de Dios llega a una comunión personal e íntima con Dios, de principio a fin. Su canto era como alguien que tenía una conexión o un conocimiento a tal grado personal con Dios y un trato directo con Él. Y así, hermanos, es como hemos concluido con esta primera sección de este Salmo 119. Y queremos invitarles, seguimos invitándoles a que, pues, si les ha gustado este devocional, esta reflexión, lo puedan compartir. Lo puedan compartir con alguna persona que ustedes conozcan, amistad, compañero de trabajo, familiar, que ustedes crean que le pueda servir de bendición en su vida. Porque si compartimos, hermanos, amigos, recordemos que si compartimos, ayudamos a que el Evangelio pueda extenderse a muchos lugares a donde un pastor o alguna persona no pueda llegar. Y asimismo, continuamos insistiendo en la invitación para que nos visiten en nuestra iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, el cual aparecerá el domicilio al final de este devocional. Les bendecimos grandemente en sus vidas y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.